Patriota, muchísimas gracias por acompañarnos en la Escoba Social. Puede usted seguirnos en nuestro sitio web en www.laescoba.social y allí usted podrá escuchar nuestros podcasts, ver nuestros videos y leer nuestros comentarios. Hoy el tema es 2 pleitos anecdóticos. Para empezar, debemos rememorar aquellos jueces y tribunales de antaño donde privaba el señorío, la pulcritud, aquellos togados de altísimo nivel ético y técnico, sin tanto máster, sin tanto doctorado, sin tanta parafernalia, en aquellas salas de juicio que eran primorosas, aquellos estrados de mármol rojo en el tercer piso de la Corte Suprema de Justicia en los años 70 y 80. Con qué gusto, con qué elegancia se habían construido esos quirófanos de la justicia que hoy vemos algunas salas de juicio como en Desamparados, que yo no sé cómo hacen los jueces para no traumatizarse en esas salitas tan incómodas y con tanto ruido. Bueno, tenemos salas de juicio muy bonitas en San Ramón, por ejemplo, en Turrialba, en el segundo circuito, que para mí son de las mejores, hechas a propósito. Y en el segundo circuito hoy se ha dado el primer pleito anecdótico, curiosamente con 2 jueces a quienes yo tengo denunciados por el delito de prevaricato. Ajá, don Franz Paniagua y don Alfredo Arias, junto con la jueza Rosaura García, que hoy resuelve lo anecdótico de este caso. Pero vamos un poquito para atrás. En noviembre del 2021 se celebró un debate en donde yo figuraba como víctima y querellante contra Marlon Mora, director del Canal 15 de la UCR, y una muchacha que en el juicio que el mes pasado celebramos, pues pidió disculpas y a mí me pareció que lo hacía sinceramente y el caso terminó contra ella. En ese juicio, Franz Paniagua, Alfredo Arias y Rosaura García hicieron un mamarracho de sentencia ilegal, atrabiliario y absolutamente prevaricante. Y yo lo pruebo con la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó ese nefasto sobreseimiento. Y ahora tengo otra prueba más, que es la sentencia condenatoria de Marlon Mora. Pero ayer descubro en las noticias que uno de los defensores de algún imputado en el famoso caso de la trocha, en donde no están todos los que son, ni son todos los que están, porque los peces gordos no fueron investigados. Y se va a hacer un casito ahí entre los chiquitillos que alguna carajadilla rara hicieron. Pero bueno, ¿qué es lo curioso? Que uno de los defensores, en un discurso un poco difícil de entender, pero lo suficientemente claro para dinamitar a ese tribunal que iba a conocer de ese juicio, recusa a Franz Paniagua y a Alfredo Arias porque dice que él figuró como defensor hasta hace pocos meses
de estos dos jueces en un caso de prevaricato, que no es en donde figura como víctima este servidor, o los datos publicados no son exactos, porque en el expediente por prevaricato contra esos tres jueces que iban a hacer el proceso, el debate de la trocha, hay una causa abierta en la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito y este defensor no aparece ahí en lo que consta en el expediente. Entonces son dos casos por prevaricato contra estos dos jueces. Pero esta es una cosa, una recusación que he visto también en algunos periodistas, el mal manejo de los conceptos forenses. Un periodista dijo ayer una apelación, no sé qué, no, es exactamente un incidente de recusación. ¿Qué es la recusación? Es el instrumento procesal que tienen las partes cuando los jueces de bajo nivel ético, subrayo, los jueces de bajo nivel ético, que conociendo un motivo para excusarse, para inhibirse de conocer ese caso, se quedan agazapados. Como me pasó a mí con Rosaura García, que sabiéndose ella profesora de la UCR y la UCR siendo demandada civil, en mi caso contra Marlon, la otra querellada y la demandada UCR, ella no se inhibe, no se excusa. Y como mis abogados y yo no sabíamos que ella era profesora de la UCR, que era subalterna y amiga del abogado de la UCR, Gadgens, deja pasar las 24 horas calladitas y nosotros no la podíamos recusar con un plan tétrico que la lleva a redactar un fallo que se anuló y que es un prevaricato puro. Cuando veo la noticia ayer dije yo, mira lo que es la vida. La jueza Rosaura Chinchilla, que dictó un sobreseimiento prevaricante en mi perjuicio, ahora tiene que resolver si sus dos compañeros de sección, que también están denunciados con ella, tienen que inhibirse o no. Lo que pasa es que esta vez el abogado hizo una carambola procesal válida y dice, mire, yo fui defensor de ellos. Eso quiere decir que ellos, que son los jueces ahora, confiaron en mí. Pero bueno, entre líneas, yo no confío en ellos porque ellos confiaron en mí y yo ya dejé de ser el defensor de ellos. Ahora ustedes se quitan. ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sabemos y no se vale hacer conjeturas públicamente. Pero que ahí hay algo, tras bambalinas hay algo. Muy sensatamente, Franz y Alfredo, jueces penales de tribunal sentenciador, se excusan y Rosaura no tiene más que acoger la excusa, la inhibitoria. Entretenido hubiese sido que, como en el caso del juez Salinas, por ejemplo, que yo lo recusé en dos expedientes, en uno salió con una verdad más o menos y los jueces lo obligaron a excusarse o lo recusaron. Pero en otra, 2 días después, cuando se dio cuenta que había metido la pata en la primera, mintió Salinas, Edwin Salinas, y no se inhibió y causó daño en una resolución. Ahora pretende ser magistrado. Vamos a ver. Volvamos al caso de Franz, Alfredo y Rosaura. Pues ahora el abogado los caramboleó a sus ex clientes que se agazaparon y los fue a encandilar con un incidente, una articulación de recusación. Se desbarató el tribunal y tendrán que
buscar una nueva integración. Así es que un señalamiento que era para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, vea qué juiciecillo de 7 meses, pues se va a trazar una vez más. Segundo pleito anecdótico, increíble. Vino a mi memoria aquella señora guapísima, guapísima, a la que Laura Chinchilla echó del Viceministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como echar no sé a quién, porque salió en un video abrazada de una almohada desde Sudáfrica, dedicándole su poema apasionado al Pequis. Eso provocó el llanto terrible de un diputado laurista arista en ese tiempo con curul en Asamblea Legislativa. Pues juzgaron a ese diputado a Chichincle de los Arias, de Óscar de los Arias y de el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez. Arias Óscar lo impuso como miembro del directorio del corruptísimo Partido Liberación Nacional. Y por supuesto, como ahí hay actos controlados por los amos de ese potrero, votaron por el llorón, ex enemigo del Pequis. Y lo van empujando con 2 años, 8 meses y creo que 3 años de inhabilitación. Entonces, el señor Sancho se le tira encima en un Twitter y le dice que se tiene que ir. Y bueno, claro, llama ahí, diagonal a la licenciatura, a la mansión de Óscar Arias y le dicen, chavalo, renuncie. Y cae y ni siquiera estuvo un mes en el directorio de Liberación. Conclusiones de los dos pleitos anecdóticos. Que a todo el que juega sucio, tarde que temprano, le dan su merecido. Cuando hay jueces que prevarican y quieren hacer lo que les da la gana, la venada le sale careta y el mismo defensor en el que confiaron los encandiló y los obligó a salir del caso. Y con respecto al rival de Pequis, pues qué lección le dieron. Oye, le fue bien, porque los que sabemos de las cábalas penales, entendemos que cuando la pena no pasa de 3 años, se salva de ir al bote o de que se vaya con un brazaletico, que le hubiera ido fácil porque él tiene muchos amigos en empresas y servicios públicos de Heredia que ya no tienen los brazaletes, le hubieran puesto uno, no sé, con control remoto, con joystick para jugar videojuegos, no sé, uno no sabe, tanta cosa ahora en la tecnología. Pero el señor rival de Pequis se salvó de ir al bote porque no le pusieron 3 años, le pusieron 2 años y 8 meses. Pero para que un tribunal, como la mayoría de los tribunales de este país, aún en Heredia, donde vimos en un caso cosas muy raras, que nos obligó a plantearle un amparo al juez coordinador por ocultar datos, hubo un tribunal que condenó legal y justamente al rival de Pequis. Entonces, claro que la justicia sigue en ese efervescente remolino en donde vemos que la mayoría de los jueces y las juezas de los tribunales y los juzgados pues están siempre buscando hacia la luz de la justicia. Para el rival de Pequis, aprenda, señor, que no siempre los Arias lo pueden salvar. Buenas tardes, compatriotas.